Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Este lunes, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, hizo un llamado a las autoridades, uno podría decir incluso un llamado con cierta tensión, con cierta desesperación, porque no es habitual escuchar a un director general de Carabineros hacer lo que hizo. Llamó a las autoridades y a los parlamentarios para que aprueben los proyectos de ley que sean necesarios para que la institución pueda trabajar sin ser cuestionada. Pidió que se le dieran herramientas, por eso digo yo que un poco desesperado. Bueno, ha habido carabineros muertos en las últimas horas, justamente porque ellos sienten que les faltan los instrumentos para desarrollar el trabajo que la ciudadanía les ha encargado. Sus dichos surgen luego de que un funcionario de esa institución fuera atropellado por una persona durante un procedimiento policial, hecho que mantiene a este uniformado internado con riesgo vital en la región del Biobío. Esto fue porque se niega esta persona a un control de la policía. Bueno, al respecto, la ministra Camila Vallejo afirmó que es muy importante señalar que los proyectos de la Agenda de Seguridad buscan, entre otras cosas, fortalecer las capacidades de las policías en los temas que son centrales: el combate al crimen organizado y al narcotráfico. El Ministerio Público pidió ampliar la detención del conductor hasta el martes por diligencias investigativas e informes médicos pendientes. El juzgado de garantía accedió a la petición de la Fiscalía. Hay quienes han hecho críticas o han hecho ver que no sería apropiado lo que hizo el general director de Carabineros, dado a que podría haber alguna acción deliberante de este jefe de los Carabineros. Para algunos, bueno, es parte de la polémica, pero escuchemos qué dijo. Hoy día la familia institucional está triste, pero eso no nos va a doblegar, muy por el contrario. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos en conjunto, porque las normativas, porque las leyes tengan las herramientas y entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado, ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie, sino que sepa que está cumpliendo con la ley y que está haciendo su trabajo en beneficio de todos los ciudadanos de este país. Hay un montón de conclusiones que sacar o analizar en esas palabras. Si uno lo echara para atrás, repitiera, volviera. Nos está pidiendo más instrumentos, más radiopatrullas, que son importantes. Motos, que son importantes. Escáneres, que pueden ser importantes para... Lo que está pidiendo es sentirse respaldado. Y esa es una herramienta fundamental en una sociedad, que a quien le hemos dado el uso o el monopolio del uso de la fuerza, que sientan que tienen respaldo. Porque si no, es una entrega que es a medias. Porque los carabineros se pueden sentir que va a ser peor actuar que no actuar. Ese puede ser un límite muy peligroso. Por lo tanto, vale la pena escuchar y analizar con mucha seriedad lo que dice el jefe de los carabineros. Vamos a la mesa de conversación. Y justamente las herramientas que pide el director general de Carabineros son herramientas que pasan por leyes, es decir, son herramientas legislativas, muchas de ellas, otras serán administrativas, otras materiales, pero esas son las que nos interesa esta noche, en parte conversar con la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas. Senadora, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Para limpiar primero la parte crítica o polémica, ¿hay deliberación de parte del general Ricardo Yáñez al hacer esa declaración? Yo creo que hay un grito desesperado del general Yáñez, un basta ya que yo creo que comparte la ciudadanía en general. Esta generación, la generación que gobierna, instaló el tema del territorio como un eje muy importante y hoy día no hay control del territorio por parte del gobierno. Y lo que dice el general Yáñez es algo que piensa la inmensa mayoría del país. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y hablo en plural porque creo que tiene que ver con todos los actores del país. Y creo que tenemos que pasar del dejar de lamentar al hacer. Y para eso se necesita voluntad del gobierno. El gobierno es quien tiene la primera palabra en esta materia, porque podemos tener muchas mociones parlamentarias, muchas reformas constitucionales. De hecho, hay una que presentamos hace ya algún tiempo
como senadores, junto al senador Matías Walker y otros colegas, del control fronterizo de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y cuando uno mira las urgencias del Ejecutivo, no ha habido una urgencia ahí. Y ese es uno de los principales temas de nuestro país. Hoy día tú ves cómo ingresan armas por partes, por piezas, por distintos puntos, incluso algunas por AliExpress, por nombrar una de las empresas, ¿no es cierto?, que trae cosas de fuera del país y que las pescan, las arman y se transforman en armas que van contra la ciudadanía. Entonces, lo importante hoy día es pasar del discurso a la acción. Y en esta materia es el gobierno el que tiene la palabra. El control presupuestario, la ley de control de armas se aprobó hace algún tiempo ya, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no hay recursos para la fiscalización. Y porque en estas materias se requieren cambios institucionales que también caen dentro de la esfera exclusiva del Ejecutivo. Voluntad toda, respaldo el máximo, lo hemos dicho como demócratas. Eso es importante. ¿Dónde caen las distintas responsabilidades para poder armar este puzzle? Lo que concierne a lo administrativo, al gobierno, ¿qué es lo que es puntualmente y después en lo legislativo? ¿Qué pudieran hacer ustedes? En lo administrativo, sin lugar a duda, el dotar de mayores recursos a las distintas policías y el lograr la coordinación de las policías es importante. Hoy día uno se extraña que no haya hoy día un llamado a que la Fiscalía con las policías conformen una unidad de élite en el tema de abordar el crimen organizado, narcotráfico, bandas ilegales. Yo creo que son, sin lugar a duda, uno de los ejes más angustiantes para nuestra ciudadanía. Y por lo tanto, no solo compartir con el general Yáñez su llamado, sino que también manifestar y reiterar nuestra voluntad para avanzar en el ámbito legislativo y en el apoyo a las medidas administrativas del gobierno. ¿Y qué queda en lo legislativo que pudiera avanzarse? Mira, hay una serie de iniciativas. Yo estaba repasando la cantidad de mociones parlamentarias que hay y son muchas. Entonces, creo que uno de los temas que hay que abordar con decisión es el tema del control fronterizo. Lo hemos dicho nosotros, no basta con el Estado intermedio, ¿no es cierto?, con la infraestructura crítica. Aquí hay que legislar para que repongamos el control fronterizo de las Fuerzas Armadas en la frontera, valga la redundancia. Eso permitiría, si estuviera en la Constitución, esa facultad y ese mandato, como está para la Armada en el mar y la aviación en el aire, permitiría que el Ejército cree una unidad especial de frontera. Eso le permitiría destinar recursos, inteligencia, en fin. Y eso es voluntad política. Si el gobierno le pone discusión inmediata a ese proyecto, lo hemos conversado con la senadora Bensberger, que va a asumir el 20 de marzo la presidencia de la Comisión de Constitución, y le hemos pedido que sea uno de los temas prioritarios. Creo que cambia el escenario. El que los delincuentes sepan que son ellos los que tienen que estar nerviosos y no la ciudadanía, cambia el escenario. Y termino con esto, Matías. Los delincuentes son una empresa organizada hoy día en nuestro país y tenemos que ir tras de ellos. Lo que sostiene usted es un cambio constitucional el del control fronterizo y si es así, que es bastante una discusión profunda y además aprovechar la instancia en la cual estamos, sí. Me refiero a que hay un espacio este año para discutir materias constitucionales o la nueva constitución que nos queremos dar. ¿Hay voluntad? Usted dice, nosotros tenemos voluntad, pero ¿usted ve voluntad en todos los sectores o hay de complejos todavía allí? No, en el Parlamento, fíjate, al menos en el Senado hay voluntad bien transversal. Hay algunos que obviamente no quieren, pero creo que ya los argumentos para oponerse a algo así no existen. Hoy día nosotros tenemos que darle certeza a la ciudadanía y por lo tanto el lograr que nuestros militares se desplieguen en la frontera, logrando que estén en aquellos puntos que son entradas ilegales, ¿no? Puntos donde hay ingreso ilegal de personas al territorio, es importante. Y lo segundo es que puedan actuar también en el control, porque, y esto te lo dice la ciudadanía y el sentido común está muy ausente en la toma de decisiones. Muchas veces te dicen, pero a ver, senadora, una persona que no viene con un contrato de trabajo, que no viene a hacer turismo, evidentemente, que además tiene antecedentes o que no tiene cómo comprobar su identidad, ¿por qué la tengo que dejar entrar? Si lo que corresponde ahí es decirle, ¿sabe qué? Devuélvase por donde vino. Y yo creo que en eso tenemos que también entender que hay que tener, no sé si es más coraje, más voluntad de entender que hay que tomar ciertas decisiones aunque duelan. ¿Por qué? Porque si queremos cuidar a los chilenos y a los extranjeros que viven en el país, tenemos que tomar cierta actitud distinta. Y en cuanto a Carabineros, ustedes como
como senadores, como autoridades, conversan también con ellos y ustedes ven, porque a mí me quedó una sensación de brazos caídos. Déjennos actuar, déjennos, bánquennos en buen chileno. No se sienten que los banque la gente, disculpen lo coloquial, pero usted conversa con ellos porque ellos es distinto a una cosa más institucional también. A mí me tocó como intendenta, siendo de región, de la región metropolitana, trabajar mucho con carabineros, pero en mi rol de senadora me ha tocado conversar con ellos, con el general director de carabineros, con el comandante en jefe del ejército. Hemos tenido reuniones con ex militares, ex carabineros que se dedican al estudio de este tema y creo que no bastan las leyes. Aquí se necesita un respaldo político a la gestión y eso es parte de este grito. Pero el presidente se lo ha dado. En el caso del Monte, él lo citó en una entrevista hoy día y yo recuerdo, ¿se acuerda, senadora? Ese tipo que había cometido un acto de violencia intrafamiliar y amenazó con un pedazo de cemento y un carabinero lo redujo, le disparó en los pies. Y el presidente de la República explícitamente apoyó al carabinero. Sí, pero cuando tú haces ciertas cosas que van en contra del discurso, se pone en duda. ¿Ahora o en el pasado? No, yo diría que hace unas semanas atrás, para no hablar del pasado ni de ahora. Claro, porque el diputado Boric es el diputado Boric, pero el presidente No estoy Boric. pensando en el diputado Boric, estoy pensando en el presidente. Un presidente que dice que va a perseguir a quienes atentan contra un policía de investigaciones, un directivo, e indulta a personas que han tenido que ver con hechos contra la policía de investigaciones, es un presidente que es inconsistente. Entonces, si queremos garantizar paz social, tenemos que ser coherentes. Y yo creo que ese es el problema al final del día. Y no bastan los dichos. Los dichos tienen que ir acompañados de acciones que permitan que la ciudadanía sienta que el presidente cree firmemente en lo que dice y que eso se traduce en acciones. Pasemos a la reforma tributaria en los minutos que nos quedan. Usted fue de las primeras que dio la voz diciendo esta reforma tributaria no vayan con esta porque 2/3 no va a haber. Me acuerdo que las primeras que yo escuché, o sea, si no está el voto de Jimena Rincón, no va a estar el de la derecha tampoco, a lo mejor no va a estar el de senador Walker, y otros no hay 2/3. 66% es imposible conseguir así. Pero no descartan insistir. Pero claro, hay que insistir con otra cosa. O hay que insistir abierto a un diálogo totalmente distinto. ¿Ha hablado con el ministro Marcel? No he hablado todavía con el ministro Marcel, espero poder encontrarme con él esta semana. Vamos a tener mañana una reunión con la ministra Analía Uriarte, los diputados y senadores de Demócratas, somos 6, 2 senadores y 4 diputados. Le hemos pedido formalmente una reunión para abordar este tema y espero obviamente que nos podamos reunir también con el ministro Marcel. ¿Qué pedirían ustedes para apoyar? Yo le pediría, a ver, primero nosotros inmediatamente el mismo día que se rechazó la idea de legislar en la Cámara, que fue algo que habíamos conversado con nuestros diputados el día anterior, como una posibilidad cierta frente a lo que estaba pasando. Y ustedes rechazaron también. Los diputados rechazaron y nosotros los hemos respaldado completamente en esto. Dijimos que estábamos dispuestos a que el gobierno pudiera insistir y construir un gran acuerdo, no solo en esto, porque aquí hay varios temas que están encima de la mesa, la reforma tributaria, ¿no es cierto?, el tema pensión, el tema salud, hay una crisis en salud inminente. No voy a meterme ni siquiera en el tema de las ISAPRES. La cantidad de niños que hoy día no están acogidos a las atenciones que requieren por ley de garantías de la niñez es impresionante y ese es un tema que está de verdad ahí latente. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? Construir un gran acuerdo para enfrentar las urgencias del país. Y le pediría al gobierno que manifieste su disposición a construirlo, porque aquí tú has visto que ha salido un gobierno tremendamente agresivo en contra de lo que resultó en la Cámara de Diputados, y aquí el primero llamado a hacerse cargo de la no existencia de votos es el gobierno, porque tenían los votos para aprobarla y no estuvieron. Y segundo, a que transparentemos la información. El ministro Marcel ha dicho que es malo que las pymes vayan a tener que pagar el 25% de impuestos. Pero perdón, Matías, si en la reforma lo único que se hacía era prorrogar la entrada en vigencia del 25%. Pero resulta que ahora se ocupa como argumento que es malo que paguen el 25%, entonces legislemos. Y de verdad creemos una normativa tributaria que avale a la clase media, que avale nuestras pymes, pero que no las reviente. ¿Era mala? ¿Por qué era mala hasta, aparte a su juicio, por qué era mala hasta? Por muchas razones. El tema de las pymes, el tema de la clase media. Conversamos con distintas personas a lo largo del país, incluso con la gente que tenemos desplegado en el territorio, que es parte hoy día de Demócratas, y nos decían, oigan, pero ¿cómo va a ser posible que la clase media,
que paga la educación de sus hijos, que paga la salud de su familia, que paga los impuestos del país, sea la que menos beneficios tenga, porque además ahora se le grava con mayores impuestos. Es injusta. Entonces podemos empezar a enumerar una serie de... ¿Y qué alternativa era? Porque si no es al alto patrimonio, no es a la clase media, ¿cómo vamos a recaudar más? Mira, hoy día, y también es importante que el gobierno lo transparente, porque han dicho, producto del rechazo a la reforma tributaria no va a haber aumento PGU, no va a haber reforma de pensiones. La verdad es que solo con los mayores ingresos del litio, 5.000 millones de dólares, el aumento de la PGU está financiado. Y con un esfuerzo, con el royalty y con evasión y elusión, tenemos financiada la reforma de pensiones. Entonces yo pediría al gobierno seriedad en esto, que nos sentemos a conversar. Lo que está pasando recién en Estados Unidos, tú lo viste, con el banco de Silicon Valley, que está poniendo en jaque no solo al banco de Silicon Valley, sino que a 2 o 3 más. Es una alerta para lo que está pasando en el mundo. La FED está reaccionando y creo que en Chile tenemos que ver cómo apuntalamos a nuestros emprendedores, cómo los apoyamos a salir adelante y cómo buscamos herramientas que signifiquen recaudación, que están encima de la mesa, insisto, ya solo con el royalty tenemos financiado el aumento de la PGU. Si agregamos un poquitito más, solo con el litio tenemos financiada la PGU. Si agregamos un poquitito más en materia de exención y evasión, que es un tema que está discutiendo hace rato en el Parlamento. Y en esa materia de exención y royalty, evasión, y tenemos en materia de exención y evasión, ¿ustedes estaban de acuerdo en esa cápite? Porque ese día el ministro dijo, o no sé si fue él mismo u otro ministro, dijo, esta noche hoy van a celebrar los evasores y los elusores. Me parece que fue él, ¿no? Sí, fue él y también creo que la ministra Orellana y otras más, y la ministra Uriarte. ¿Es verdad eso? ¿Usted cree que estaba bien diseñada en esa materia para evitar la elusión o bajar la elusión y la evasión? Ese es un tema que venimos trabajando hace mucho rato. Se puede legislar, tiene mejoras que hacerse, pero cuidado con las afirmaciones nuevamente del ministro. Aquí, quienes quieren no pagar impuestos, y esta es una frase que yo aprendí hace ya algún tiempo, no hay nada más cobarde que el dinero. Los que pudieron sacar su dinero de Chile para no pagar los impuestos que había que pagar, ya lo hicieron. Y a los que tenemos que cuidar es a los emprendedores, a los que están acá. Y lo dijo el presidente Pepe Mujica, cuidemos a los inversionistas, porque ¿a quién le vamos a cobrar los impuestos? Y si yo quiero recaudar, necesito generar riqueza. ¿A quién le voy a cobrar si no tengo riqueza generada? Y ese es el punto de esta discusión. ¿Pero usted siente que en eso este gobierno ha ido evolucionando, así como lo hemos hablado hasta el cansancio en materia de seguridad? ¿Usted siente que en esta materia ha habido una evolución? ¿Siente que el ministro Marcel, que es una persona que tiene un pasado, tiene una trayectoria de responsabilidad fiscal, en fin, y de entender la economía, ha logrado cambiar el centro de gravedad de la discusión? Yo creo que siente que más bien Marcel ha retrocedido hacia las posturas más anteriores? Yo creo que el ministro Marcel tiene que cambiar el tono del debate, porque hay algo que nadie podría discutir. Todos necesitamos que al país le vaya bien. Y una reforma tributaria, para que sea exitosa, requiere ser acordada. Mira las reformas tributarias del pasado. Se hicieron con grandes acuerdos. Esta, si se hubiese aprobado por 1, 2, 3 votos. Ese no es un gran acuerdo. ¿Y qué es lo que valora el país? Los grandes acuerdos. Esta reforma tiene problemas. Y tiene problemas básicamente en las pymes, básicamente en la clase media. Les íbamos a cobrar a las personas que tuvieran 2 viviendas impuestos. Les íbamos a cobrar a los emprendedores impuestos, este 25% que ahora el ministro dice que es malo. Bueno, venía la reforma, solo que en vez de cobrarse ahora, porque ahora termina la vigencia de la rebaja que hizo el presidente Piñera, se le íbamos a cobrar el 2025. Pero, oh sorpresa, hoy día el ministro nos dice que es malo. Entonces lo traía a su reforma. Entonces, seamos transparentes, digamos la verdad y construyamos un acuerdo que nos permita avanzar. Senadora Rincón, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. El día amaneció con un remesón muy importante a nivel mundial en el sector financiero. Un temor, un fantasma recorrió
bueno, esto ocurrió en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank generó, y la crisis que está viviendo, que de alguna manera produjo una suerte de corralito, ¿no es cierto?, secuestrando, dicen algunos, los depósitos que hay allí. Hay muchas personas que tienen su plata allí que no la pueden ir a retirar. Y el miedo a que esto se contagie al resto de la industria hizo que el sector bancario y financiero hoy día tuviera un inicio de jornada bursátil o de transacciones muy dramática. Pero hay que ver de qué se trata y hay que ver el riesgo sistémico que pueda o no tener. La autoridad norteamericana salió, y el propio presidente Biden tuvo que salir a hablar y a dar tranquilidad en que había que tener regulaciones, dio certezas o dio seguridades de que esto no era sistémico. Vamos a conversar con Cristian Echeverría, que es docente del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Cristian, buenas noches y gracias como siempre por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, un gusto estar aquí. Igualmente, pues, bueno, el problema del banco, el Silicon Valley Bank, es un problema puntual a tu juicio, y si nos puedes explicar de qué se trata, ¿no es cierto?, con esto del alza de tasa y la caída de los bonos, que es gran parte de lo que ellos tienen. Primero, ¿qué pasó allí? Y si te parece que es puntual o tiene riesgos de generalizarse. Mira, en primer lugar, lo que ocurrió aquí es que sorprendentemente un banco que ha tenido una buena estrategia de colocación de su cartera de crédito, es decir, sus índices de adecuación y de riesgo de cartera eran de acuerdo a la industria, incluso de acuerdo a ciertos parámetros, uno podría decir, incluso con riesgo relativamente bajo, pese a que está invirtiendo en créditos en empresas, startups y empresas del sector tecnológico en Silicon Valley. Sin embargo, había tenido una buena trayectoria en términos del desempeño de su cartera, o sea, hacían bien su trabajo de colocación. Y los problemas de este banco, a diferencia, por ejemplo, de la crisis subprime, que parte del problema importante fue por las colocaciones, ¿cierto?, y también por el lado de los activos, en este caso el banco tuvo problemas severos en dos fuentes, una quizás anticipable y otra que era no anticipable. La fuente anticipable era que este proceso de alza de tasa de interés y expectativas de continuación de alza de tasa de interés de la Reserva Federal, que ha hecho que suban todas las tasas de mercado, ¿cierto? Claro. Afecta inversamente el precio, el valor de mercado, el valor al cual podrían ser revendidos parte de las inversiones por el lado de los activos de este banco. Es decir, este banco tenía importantes tenencias de activos en bonos del Tesoro norteamericano, que ante la expectativa y el alza de tasas efectivas han visto que han caído su valor, y efectivamente en las madureces más largas, bonos de 20 años, por ejemplo, las pérdidas de valor han sido del orden del 40 y hasta 50%, dependiendo del plazo y la madurez. Entonces, lo que se tradujo esto fue finalmente que parte del portafolio de activos de inversión de este banco en bonos que no tienen riesgo de default, pero sí tienen riesgo de mercado muy alto, ¿ya? Entonces, se materializó que el valor de los activos llegó a niveles muy cercanos al de los pasivos. Y eso es una zona crítica para un banco. ¿Por qué razón? Porque si se traspasa ese umbral, si por algún momento se acercan tanto los activos al bajar, a que equivalen al valor de los pasivos, el banco técnicamente está quebrado. Entonces, esa expectativa es la que originó, y este es el segundo factor que no era anticipable probablemente, generó literalmente una estampida a las velocidades que se viven en el siglo XXI, en esta economía digital. Pero las corridas bancarias son viejas, pues son sabidas y viejas, pues, y es bastante explicable. Cualquiera de nosotros que tenga un depósito a plazo o tenga plata hasta en una cuenta corriente en un banco, y le cuentan que su banco va a quebrar, lo primero que hace es ir al banco a tratar de retirar su plata, pues a salvarla, ¿no es cierto? No, claro que sí, es lo más humano y natural. Y los bancos se van a quedar, los bancos no pueden responder porque no están diseñados para eso. Las platas no las tienen guardadas en las bóvedas cuando uno les entrega plata por un depósito o por una cuenta corriente. Las tienen colocadas a su vez en otros créditos, por lo tanto no pueden ir a pedirle plata a quien le prestó para devolverle al señor de acá. Se produce una... Y la estampida es requete contra conocida. ¿No habrán fallado las regulaciones anteriores? Bueno, a diferencia de otros momentos en el pasado, por ejemplo, hubo estampidas en la crisis subprime y de hecho hubo feriados bancarios en algunos bancos en Estados Unidos. Claro, esto fue en 2008. En Londres mismo. Claro, en Londres mismo hubo un feriado bancario, fue una medida extrema en que básicamente se suspendieron los giros de los depósitos en cuentas corrientes para evitar precisamente que el banco se fuera de espaldas, digamos, quebrara. Claro.
Pero en este caso llama la atención la velocidad, porque todo esto fue hecho por Internet y además que la base de depositantes en este banco, quienes tenían cuentas, ¿cierto? Para que este banco invirtiera o administrara cuentas corrientes, en fin, más inversiones, eran todos depositantes de altos montos, es decir, de montos promedio de $250.000 o más para arriba. Entonces, unos pocos movimientos de un grupo no muy grande de depositantes que retiró sus fondos generó una pérdida masiva de recursos del banco que obligó finalmente a entrar en cesación de cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, no pudo honrar los giros que estaban haciendo los depositantes a esos montos y a esa velocidad. Entonces, es cierto, las crisis bancarias existen, las corridas bancarias no son nada nuevo en la historia de los bancos, pero a esta velocidad y hechos de esta manera... Ya, pero la velocidad de estos nuevos tiempos corre para toda la industria bancaria en el mundo. Sí, sí. El comportamiento de las tasas versus los bonos también corre para todos los bancos del mundo. La pregunta entonces, ¿por qué le pasó lo que le pasó al Silicon Valley Bank? ¿Qué tenía distinto al resto de los bancos en Estados Unidos o en otras partes del mundo? Lo que tenía distinto es una cosa en particular, yo creo. Lo más distintivo es que la base de depositantes era demasiado homogénea en este caso, a diferencia de los bancos comerciales típicos, tradicionales, en que, claro, los depósitos de los cuentacorrentistas son 30, 40% del financiamiento del banco. También hay depósitos de empresas, que son otro porcentaje importante, entre 20 y 30%. Y después la diferencia del financiamiento se obtiene vía endeudamiento con otros bancos o con emisión de bonos. En este caso, un porcentaje altísimo del financiamiento provenía de depositantes con un perfil muy particular, es decir, que sabían que el banco invertía intensivamente en el sector tecnológico y de startups y tenían comportamientos semejantes, la base completa de depositantes de este banco. Entonces, el efecto del comportamiento manada de la corrida bancaria fue masivo, fue un porcentaje casi completo de su base de financiamiento. Ya, o sea, en el diseño de la base de aportantes o de clientes, ahí hay un problema. Había una vulnerabilidad. Sí, sí. Y esa homogeneidad que ocurre en esa característica particular de ese banco puede ocurrir con otro tipo de homogeneidad en otro banco. Gente que se dedica al mundo, no sé, agrícola, en un banco X en Estados Unidos, así como fue el tecnológico aquí. ¿O tiene que ver más con los montos que con la industria? No, tiene que ver con las dos cosas, los montos de la industria, y es cierto tu comentario. Sabemos que hay bancos, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, como que especializados tienen bases de, sí, efectivamente, que tienen clientelas dedicadas, por decirlo así, que tienen características relativamente homogéneas y que eventualmente pueden comportarse colectivamente por ciertas cosas que activen sus temores. Yendo a ese punto, la banca en Chile ¿tiene un diseño que se proteja de la vulnerabilidad de lo homogéneo o no? ¿Cómo ves la banca chilena a un riesgo similar? Yo lo veo muy distante ese riesgo, porque en general los bancos en Chile tienen varias fuentes de financiamiento. Se fondean, como se dice en términos en la jerga. Pero explícalo igual. Se obtienen financiamiento. Claro, el fondeo se refiere a cómo levantan su capital para efectuar sus créditos, ¿ya? Y para efectuar las operaciones de crédito y endeudamiento de los clientes. ¿Cómo obtienen recursos para prestarlo? Exactamente. Y la obtención de recursos de la banca chilena en promedio es más o menos en torno al 40% de los cuentacorrentistas y depositantes, personas naturales, ¿cierto? Y 20 a 30% por parte de recursos de empresas, excedentes de empresas que depositan en la banca, ¿ya? Porque es una economía muy bancarizada la nuestra. Exactamente. Y la diferencia, que depende de los bancos, pero más o menos en torno al 20%, más o menos es como un promedio en tiempo de normalidad, viene de endeudamiento con otros bancos o con bancos internacionales o con emisión de bonos. Entonces, es una estructura de financiamiento, si se quiere, más heterogénea y por lo mismo atenúa los riesgos de una u otra fuente de financiamiento. Es decir, si las tasas de interés suben mucho y se encarece el endeudamiento vía bonos o endeudamiento con otros bancos, es solo una parte de todas las fuentes de financiamiento se ve encarecida y las otras dos no necesariamente. De hecho, el financiamiento vía cuenta correntista es de costo cero. No, incluso pueden atraer más cuenta correntista. Hay algunos bancos que están ofreciendo en el mercado chileno
pagar una tasa de interés por depositar en cuenta corriente, que es una forma de atraer por esa vía recursos, ¿no? Exactamente, sí. Lo que uno ve en la publicidad. Ofrecen. Sí. Sí. En estos tiempos de inflación, un poquito Claro. siquiera algo sirve. Exactamente. Un señuelo es un incentivo. Bueno, Cristian, ¿tú no ves riesgo de transmisión de este mal en Estados Unidos y en la industria bancaria mundial? No estamos frente, porque tú lo has dicho, es bien distinto a lo que pasó en el subprime en el 2008, tiene orígenes distintos. ¿Tú no ves un riesgo sistémico aquí en el mundo? A ver, veo un aumento del riesgo sistémico, no veo un riesgo de colapso y de crisis todavía, pero lo que sí es claro, y por eso fue tan importante la intervención tanto del presidente de Estados Unidos como de la Reserva Federal, en calmar los mercados, básicamente. Creo que sí hay un aumento del riesgo sistémico, ya ha habido. No sé, no tengo una idea de cuán relevante puede ser, pero sí sé que para todos los bancos que tienen exposición al mercado de renta fija en inversiones por el lado de sus activos, es decir, bonos, este periodo de alza de tasa de interés, tanto las efectivas de política monetaria como las tasas de mercado, sin duda les está afectando el valor de sus activos a la baja. Y eso hace que se estén acercando activos y pasivos, no en el caso extremo como este banco que quebró, ¿cierto? Pero sin duda está presionando las holguras de capital corregido por riesgo que tienen los bancos en todo Estados Unidos. Chile tuvo una tremenda crisis. En el mundo, me atrevería a decir. Me acordé porque el presidente Biden habló hoy de las regulaciones. Chile tuvo una crisis en los años 80 en este sector bancario profunda, muy profunda, estructural. Y renació un sistema con una regulación totalmente distinta. Estaba pensando por la entrevista que teníamos antes con la senadora Rincón sobre las regulaciones y las legislaciones, la institucionalidad en el tema de seguridad. Me paso al tema bancario. ¿Está lo suficientemente actualizada esa estructura de regulaciones de la banca chilena en general? ¿O también, así como dijo el general de Carabineros, nos faltan herramientas, basta ya, déjennos, entreguenos las herramientas? ¿El sistema bancario y financiero chileno tiene las herramientas suficientes para defenderse hoy día bien de un colapso o de una crisis internacional? Mira, es buena tu pregunta. Yo creo que nuestra herencia del año 82, el trauma, porque realmente fue un trauma, tuvo una crisis que duró 10 años, la recesión, que nos tocó recuperar recién el nivel que teníamos pre-crisis bancaria. O sea, eso es lo que toman las recuperaciones de las crisis bancarias. Entonces, creo que quedó muy instalado dentro de la legislación y la institucionalidad que tenemos hoy en día entre el Banco Central y la Comisión de Mercado Financiero, más todas las regulaciones heredadas de las antiguas superintendencias y todos los cuerpos legales que hay. Que me parece que, de hecho, esto es una de las críticas que se hace la banca chilena en general, que es muy conservadora en sus toma de riesgo, en sus estándares de crédito, y que la regulación también es conservadora, es decir, hemos sido lentos en adoptar innovación financiera que ha ocurrido en el mundo hace décadas atrás, y aquí ha ido ocurriendo de forma muy gradual, muy pausada. Porque tuvimos una crisis. Cuando un niño se quema con leche... Hay un dicho que dice, cuando el niño se quema con leche y ve una vaca, llora, porque tiene un trauma. Bueno, Chile tuvo una crisis bancaria, los menores no se acordarán, pero brutal. Y claro, por eso quizás nos falta alguna capacidad de flexibilidad o de reacción más rápida, pero por algo es. Pero eso nos protege en cierta medida. No olvidemos la crisis subprime, dentro de todo, nos afectó como país en las exportaciones, los efectos reales a través de mayores tasas de interés, pero mayormente la banca chilena no tuvo exposición a toda esa así llamada basura tóxica que eran estos derivados sobre hipoteca inmobiliaria. Exactamente. Cristian Echeverría, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Matías. Que estés muy bien. Buenas noches. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de región de los ríos. Estará el cielo nublado y la máxima probable será de 18 grados. Anoche quizás llovió o